llama la atención la cantidad de gente que viene a clase. Cerca de los exámenes a veces vienen dos, tres. Bueno, el hecho es de que yo les había propuesto a la facultad que la asistencia a estas sesiones sea obligatoria. Yo creo que a estas alturas, dado el grado de madurez que se supone que tienen los alumnos, ya no es preciso hacer, ¿no?, clases obligatorias, ¿no? Bueno, ahí veamos. Pero son los cambios ahora actuales de cómo se está haciendo el programa de enseñanza. Antes sí era obligatorio. Antes era obligatorio, yo recuerdo que yo estudié en Argentina, en Córdoba. Había sesiones, no era obligatorio, pero habían cursos, habían sesiones, habían presentaciones de algunos docentes en los cuales el aula se atiborraba, ¿no? Así, pelear. Bueno, es que antes el recurso para las preguntas de examen, que era importante, eran en base a la presentación del docente, ¿no? Hoy por hoy ya cambió todo. Definitivamente, las fuentes de información que ustedes tienen son este, innumerables. Básicamente pueden entrar a cualquier sistema y entrar a una mil veces para un solo tema, ¿no? Antes era imposible, antes básicamente la información era lo que daba el docente en el aula y los que tenían acceso a la bibliografía, libros, que eran muy pocos. Bueno, vamos a nuestro tema. El tema de insuficiencia cardíaca es un tema amplio, un tema que pues requiere para presentar varias sesiones. En esto eran dos, porque básicamente nos vamos a abocar más a la parte seriológica. Y por esta razón, ustedes conocen, básicamente lo vamos a hacer solamente hoy en una sola presentación. De modo que nos vamos a abocar más a la parte seriológica, en la suposición de que la fisiopatología lo han visto con detalle en las presentaciones de fisiopato, ¿no? De hecho, que no se puede, les dije a los alumnos, prescindir de los aspectos fisiológico, fisiopatológico, para comprender todos los eventos, todo lo que pasa en un determinado problema, enfermedad, síndrome. La insuficiencia cardíaca es un síndrome en el cual ustedes se van a ver enfrentados, están en la especialidad que estén, ¿no? El diagnóstico de este síndrome aún sigue siendo clínico inicialmente. No hay una máquina, ahora ya se hace una determinación de la función cardíaca en base a ecografía, resonancia magnética, tomografía, etc. Pero aún sigue siendo el síndrome con diagnóstico clínico inicial. Es decir, el diagnóstico empieza con una excelente, una adecuada, llamemos, anamnesis, como se debe hacer el interrogatorio, o una adecuada exploración física y llegar a la conclusión de un cuadro de insuficiencia cardíaca, un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, las definiciones hay varias. La definición de insuficiencia cardíaca puede ser, como en este caso, que cualquier daño estructural o funcional al corazón puede condicionar falla en su función, ¿no? Esta falla en su función significa que no hay aporte debido de oxígeno para que haya el funcionamiento normal, la fisiología normal, metabólica. Entonces esta falla puede darse por distintas circunstancias que vamos a ir viendo rápidamente. Se hace una clasificación rápida, aquí vamos a hacer una clasificación para comprender los datos, los hallazgos semiológicos de insuficiencia cardíaca. Podemos hablar según la cámara afectada, según la función comprometida, tiempo, evolución. La cámara afectada es, usted ya sabe, hay insuficiencias cardíacas con predominio derecho, no, sino hay insuficiencia cardíaca predominantemente izquierda, y hablan en el temario de una insuficiencia cardíaca global. De hecho, que no hay una insuficiencia cardíaca específica. Uno interviene en el otro. No puede haber una insuficiencia cardíaca puramente izquierda, porque hay repercusión en derecha y hay sistema derecha. La función comprometida. La función, hemos visto que la función del corazón es sístole, diástole. Si compromete más la sístole, hablamos de una función de una insuficiencia cardíaca plenamente sistólica o diastólica si es que es la diástole. El tiempo de evolución,
aguda o crónica. Hay insuficiencias cardíacas que ustedes van a ver de presentación aguda, como hemos visto en el infarto de miocardio, o una lesión importante del miocardio que lleva a una falla importante e inmediata en la función cardíaca, tanto en la función eh, y en la parte también en los problemas de arritmia. Bueno, entonces el tiempo de evolución puede ser insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Esta clasificación es del estadio. Estadio es la insuficiencia cardíaca. Para esto nos interesa como semiología por lo siguiente. Ven un estadio A en el cual todavía no hay daño estructural funcional del miocardio, del corazón, ¿no? Pero ya encontramos aquí esto que se llama factores de riesgo. Y el paciente con hipertensión arterial, con enfermedad crónica coronaria, que hemos visto la coronariopatía, o diabético, aun cuando no tengan daño estructural, ya son proclives a una insuficiencia cardíaca. Son enfermedades que llevan insuficiencia cardíaca. El estadio B, donde ya hay una alteración estructural, pero todavía no hay datos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y hemos visto que ella tiene coronariopatía, lesiones coronarias, ha tenido angina, pero todavía no hay fallas o datos de insuficiencia cardíaca evidentes. Entonces a eso llamamos una disfunción ventricular, una disfunción asintomática. El estadio sea cuando ya esta está con todos los síntomas, ¿no? Un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Hay daño estructural y hay manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Finalmente se habla de una clasificación desde la American Heart Association, habla de una estadía en la cual la insuficiencia cardíaca es francamente sintomática, hay un daño de la estructura del miocardio y aparte ya los hallazgos son de una insuficiencia cardíaca avanzada, como vamos a ver posteriormente. Esto ustedes lo han visto en fisiología, el famoso ciclo cardíaco, para comprender todos los eventos que pasan a nivel, en especial al debido volver a repasarlo en valvulopatías. En esto también nos sirve, pero por el tiempo no vamos a entrar en mayor. Recuerden que en fisiología han visto la reserva cardíaca, ¿no? Es la capacidad para aumentar el gasto cardíaco de acuerdo a la actividad que uno realiza, ¿no? Esta se incrementa cuando hay aumento en la frecuencia cardíaca y aumento en la fuerza de contracción del ventrículo, de los ventrículos. Esto se da por estimulación, como vamos a ver después, simpática, etc. Cuando hay insuficiencia cardíaca, el paciente utiliza la reserva cardíaca en reposo y no en actividad. O sea, aún en reposo necesita esta reserva cardíaca para mantener un gasto cardíaco adecuado que cumpla las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, el gasto cardíaco, hemos visto, y ustedes se van a recordar, está dado por la frecuencia cardíaca y el volumen de latidos. O sea, la frecuencia cardíaca entonces más un volumen, entonces está regulado por el sistema nervioso simpático parasimpático. Bueno, el volumen latido pues es una función, como vamos a ver después, eh, es secundario a la función sistólica y diastólica. Nos vamos a abocar más a la insuficiencia cardíaca. La disfunción, he dicho al principio que la disfunción predominantemente puede ser sistólica, ¿no? Cuando el problema más es durante la sístole. Esta disminuye la contractilidad miocárdica, puede ser secundaria a alteraciones estructurales en el miocárdico, secundarias a procesos fibróticos, procesos isquémicos que hemos visto en coronariopatías, que van lesionando y van produciendo alteraciones en la función contráctil sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá generalmente una fracción de eyección menor del 40%, disminución del gasto cardíaco y aumento de la precarga. Posteriormente, esta disfunción sistólica en su evolución progresiva lleva a una descompensación y va a la dilatación, a la miocardiopatía dilatada, ¿no?
La diastólica, cuando es la alteración en las paredes o en el pericardio, se debe dar alteraciones en el llenado del ventrículo. Entonces hay distensión. No hay una distensibilidad adecuada, ya sea por alteración de las paredes del miocardio o porque hay algún componente del pericardio, una fibrosis pericárdica, que evita la distensión, distensión diastólica. Entonces, la disfunción diastólica puede llevar, digamos, a pericarditis constrictiva, alteraciones fibróticas de la masa muscular, ¿no? Una hipertrofia del miocardio. Bueno, hemos visto también la clasificación gruesa en disfunción o alteraciones en insuficiencia cardíaca predominantemente derecha o izquierda. Esto vamos a ver más detalladamente en la parte semiológica. La insuficiencia cardíaca ventricular derecha puede ser secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda progresiva, que posteriormente en su progreso lleva y repercute en la función cardíaca derecha. Eso así ocurre. También puede ser secundaria hipertensión arterial pulmonar, el lado pulmonar. Estas secundarias a procesos mórbidos en los pulmones, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión de los pulmones, que llevan a aumentar por la presión en el territorio pulmonar. También puede haber alteraciones de las válvulas, alteraciones de la pulmonar, como estenosis pulmonar, estenosis o insuficiencia tricuspide. Y por último, van a haber después en cardiología defectos congénitos, ¿no? Que afectan la circulación predominantemente derecha, como la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot, ¿no? La comunicación interventricular, saben que si hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo y derecho, por la diferencia de presiones, el paso del flujo de sangre va de las cavidades izquierdas a las cavidades derechas, sobrecargando de cantidad de volumen y de presión, y con el tiempo lleva a una hipertensión arterial pulmonar que lleva secundariamente una disfunción o una insuficiencia del ventrículo derecho. Yo les había dicho, no hay una insuficiencia netamente una que sea predominantemente puramente derecha. Al principio es una y otra. Entonces, para repasar rápidamente, la disfunción ventricular derecha, pues hay aumento en la presión del ventrículo derecho, repercusión en la aurícula derecha, repercusión en el sistema venoso, ¿no? A nivel del tracto venoso inferior, la vena cava inferior, vena cava superior, por todas las manifestaciones que vamos a ver. La disfunción ventricular izquierda, la repercusión está en el aumento de la presión de la aurícula izquierda con repercusión en la circulación pulmonar. Entonces, a nivel de la circulación pulmonar, cuando esta presión se incrementa, hay consecuencias como es el edema alveolar, ¿no? Entonces, esta disfunción del ventrículo izquierdo hacia adelante lleva a disminución del gasto cardíaco sistémico, ¿no? Disminución de la perfusión a nivel cerebral, corazón, periférico, ¿no? Entonces, la disfunción ventricular izquierda viene frente a la derecha. Entonces, los dos son claros. La repercusión aquí es más en el sistema venoso periférico, aquí es en el gasto periférico disminuido, lo que lleva a la congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar disminuye el intercambio de los gases arteriales y lleva a hipoxia y cianosis. Además, puede producir edema y con todas las manifestaciones. Bueno. Hay insuficiencias, dijimos que la insuficiencia cardíaca es por déficit del gasto, ¿no? O puede ser un poco gasto cardíaco que no cubre las necesidades metabólicas del organismo. Pero también puede haber, eso es por bajo gasto, puede haber insuficiencias cardíacas por alto gasto. Insuficiencia cardíaca que a pesar de que el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca esté aumentada y el gasto cardíaco esté aumentado, aún no son suficientes para cubrir las necesidades metabólicas del organismo, como se da en algunos casos, como se da cuando hay cortocircuitos arteriovenosos con algunas enfermedades, la de Paget, etc.
pero también se puede dar cuando hay alteraciones metabólicas, como en el hipertiroidismo, en el cual las necesidades son altas y la función no es suficiente para cubrir estas necesidades. Entonces es una insuficiencia cardíaca de alto gasto, como en el hipertiroidismo. Ustedes han visto en generalidad ya las bases. Vamos a ver con detalle después en endocrinología. Bueno, entonces aquí ya la diferencia entre insuficiencia de bajo gasto. Para hablar de insuficiencia cardíaca hay mecanismos, varios mecanismos de compensación, ¿no? Mecanismos, ahí hablan rápidamente, han visto la fisiología, el mecanismo de Frank Starling. Cuanto más se dilata en el periodo diastólico las cavidades, cuanto más se dilata, mayor es el llenado ventricular y mayor es la fracción de eyección, ¿no? Ese es uno de los mecanismos de compensación. O sea, aumenta el llenado por esa razón, se distiende más el ventrículo, la contracción es más lenta, es más el volumen sistólico. Pero esto llega hasta cierto límite. Pasado cuando la distensión, la opresión diastólica del ventrículo izquierdo se incrementa más de lo debido, en vez de aumentar el gasto cardíaco va en caída. Hemos visto que para compensar una falla cardíaca hay sistema nervioso simpático, ¿no? Que aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Y también hay, vamos a ver rápidamente aquí, porque no se queda por el tiempo, ¿no? Hay otros mecanismos en los cuales son la retención de agua, sodio, agua, ¿no? Aquí entra en curso las secreciones de renina, angiotensina 2, la secreción aumenta de secreción de aldosterona, que aumenta la recepción de sodio y la retención de líquido como un mecanismo de compensación a la hipoperfusión periférica que es secundaria a la falla de la contracción del ventrículo izquierdo y derecho. No, bueno, vamos a ir rápido. También se habla de los péptidos naturales, que van a ser endotelinas. Y bueno, ahora vamos a ir a la semiología. Pasamos lo otro rápidamente porque se supone que este tema debíamos presentarlo en 2 días, ¿no? Entonces, ya. Ahora vamos a la semiología. Dijimos que el diagnóstico es netamente semiológico. El síndrome se hace el diagnóstico. No hay aparato en el cual le pongan al paciente dentro de un cubículo y le haga una determinación y diga la máquina está con su escala, sino somos nosotros los que vamos y buscamos. Y este es uno de los mecanismos, una de las llaves para el diagnóstico, la anamnesia, la famosa anamnesia. Los síntomas, uno de los síntomas más llamativos es la famosa disnea, ¿no? La sensación de falta de aire o la sensación cuando se hace perceptible la respiración. Nadie piensa voy a inspirar, voy a expirar, voy a inspirar. Pero cuando hay disnea, cuando hay esa sensación, el paciente ya siente eso. Y de esta la gradación es de acuerdo. 4 tipos de disnea, vamos a ver rápidamente. Hay una disnea de esfuerzo y también hay clasificación de disnea, vamos a ver luego. La disnea paroxística, disnea de decúbito, disnea periódica. Esta disnea de esfuerzo, puede haber gradación de la disnea de esfuerzo, ¿no? Cuando esta disnea de esfuerzo aparece con grandes esfuerzos, ¿no? No está mal eso, aparece con pequeños esfuerzos. La disnea de esfuerzo, el grado 1, el paciente con actividades normales de la vida, las adecuadas, no siente ninguna manifestación, ¿no? Cuando estas actividades son mayores, por ejemplo, camina más a prisa y empieza a sentir sensación de falta de aire, ¿no? Y empieza a decir, entonces el grado 2. Y cuando ya esta manifestación se presenta ante esfuerzos mínimos, ya no son mayores, sino pequeños, el caminar en un pequeño espacio, 15, 20 metros, el paciente indica que le falta aire, entonces es el grado 3. Y el grado 4 es básicamente cuando el paciente ya en reposo ya siente sensación de falta de aire. Es el grado más importante, ¿no? El paciente incluso tiene dificultad para hablar hasta ese grado, dificultad para alimentarse porque es
una disnea ya de grado avanzado. La famosa disnea paroxística es otra manifestación, ¿no?, de insuficiencia cardíaca. A veces es la primera manifestación, de las primeras manifestaciones. Estas disneas se especifica que no siempre tienen esa manifestación de acuerdo a la edad del paciente, a las actividades que normalmente que realiza el paciente, ¿no? Pero esta disnea paroxística nocturna se presenta cuando el paciente toma la evolución de decúbito supino, se va a la cama, empieza a dormir y despierta abruptamente con sensación de falta de aire, por lo cual tiene que pararse, levantarse, abrir la ventana, incluso. Pero además está acompañada la disnea paroxística nocturna de otros síntomas, de tos, ¿no?, a veces de tos con esputos hemoctoicos, que está ya hablando de un edema pulmonar, ¿no?, un edema alveolar. Entonces puede presentarse. La disnea de decúbito, ya el paciente, ustedes van a ver, cuando el paciente hospitalizado no tolera el decúbito supino, no puede estar acostado y tiene necesidad de estar con 2, 3 almohadas, y actualmente todas las camas que las camillas tienen ya para ayudar. Entonces la disnea de decúbito, ¿no? Disnea episódica, que manifestaciones que ustedes han visto en generalidades, ¿no?, en los cuales hay los momentos respiratorios son de esas características, pero de repente aumenta en la frecuencia y la intensidad de los movimientos respiratorios, asimismo va disminuyendo de forma progresiva hasta quedar un periodo corto de apnea, y donde nuevamente empieza a aumentar la frecuencia y la intensidad de las respiraciones y hacer este mismo ciclo. Es la famosa disnea de Cheyne-Stokes. Otra manifestación, y recuerden que la disnea, de esto es algo recuerdo, pero en la vida real, el hacer diagnóstico de disnea es eminentemente anamnéstico, por interrogatorio. No hay paciente que no venga a la consulta indicando que le falta aire, que no puede respirar. Y si nosotros no hacemos un interrogatorio correcto, directamente a veces lo escribimos en la descripción clínica de la historia como disnea, y no es una disnea, simplemente tal vez una sensación de ansiedad, etcétera, dificultad inspiratoria, etc. Pero haciendo la descripción, preguntando en qué momento, en qué posición, cuándo tiene eso, entonces nosotros podemos hablar de disnea. De ahí que la descripción que ustedes van a hacer en la historia clínica, el interrogatorio es una de las armas más importantes. Después de esto, cuando la congestión de la mucosa bronquial, puede haber tos. Recuerden que por las alteraciones de circulación venosa pulmonar, que lleva finalmente un edema alveolar, también aumenta el espesor de las paredes de los bronquios. De ahí que van a leer en semiología que hay sibilancias de la insuficiencia cardíaca, hay disminución del lumen de los bronquios, por lo cual hay una aspiración prolongada y puede haber sibilancias, no en todos, o sea, ¿no? Pero aparte hay acúmulo de líquido en los alvéolos, que lleva a producir una tos nocturna, que muchas veces está asociada, como les dije hace rato, a la disnea paroxística nocturna, y hay veces esa tos es hemoctoica, ¿no? Entonces los síntomas de insuficiencia cardíaca, aparte de esto, son el, las, las palpitaciones. El paciente indica que tiene una frecuencia cardíaca aumentada, que siente que le late a prisa el corazón, ¿no? Y a veces, cuando ya hacemos un interrogatorio, nos indica que el ritmo ya no es normal, sino es un ritmo irregular y rápido. Estaríamos hablando de una alteración en el ritmo, que ustedes se han visto, una fibrilación auricular, que luego vamos a evidenciar con el electrocardiograma, ¿no? Entonces puede haber mareos por déficit de la circulación, palpitaciones, hemoptisis cuando ya está haciendo un edema agudo de pulmón, sensación de ansiedad por la falta de aire, podría haber dolor abdominal, como vamos a ver en algunos tipos de insuficiencia cardíaca predominantemente derecho, cuando hay hepatomegalia. Entonces la hepatomegalia distiende la cápsula del hígado y produce un dolor abdominal más localizado en el hipocondrio derecho.
Podría haber a la vez constipación, diarrea, anorexia, náuseas, vómitos. Este bajo gasto cardíaco que es consecuencia de la insuficiencia ventricular puede llevar a depresión, confusión nocturna, aumento de la frecuencia de adicciones, principalmente a la noche. En la exploración física, entonces desde el inicio vemos al paciente en la posición, en la postura que está, semisentado o sentado, ¿no? Y en la fase en adelante el paciente tiene una fase ansiosa, ¿no? Como aumenta la frecuencia respiratoria, podría ser aleteo de la nariz y cianosis, puede ser que encontremos. Entonces la posición que adopta el paciente generalmente o semisentado, ¿no? O sentado, perdón. El examen de la piel, aparte de la posición, la fase, la ansiedad del paciente, podemos encontrar cianosis. La cianosis puede ser central o periférica, vamos a ver. Central cuando, por ejemplo, la cianosis se debe a una comunicación grande entre las cavidades izquierdas y derechas, como la comunicación interventricular, el paso de la sangre de las cavidades izquierdas a las derechas es amplio, ¿no? Es grande. Puede llevar una cianosis central. Cianosis periférica cuando hay una hipoperfusión periférica por deterioro de la contracción del ventrículo izquierdo severa. Entonces hay una hipoperfusión muy manifiesta. Aparte de ver la fase, la posición, vemos ya los hallazgos en el cuello. La inspección del cuello, hemos visto la famosa incrustación yugular, ¿no? Que generalmente observamos a 45 grados. Podemos encontrar el reflujo hepatoyugular, ¿no? Aquí hay varios signos que ustedes han visto en semiología. Normalmente el reflujo, ustedes hacen una presión a nivel del hipocondrio derecho, le piden al paciente que haga inspiración. Esta inspiración aumente el reflujo, la incrustación yugular, ¿no? Se hace más evidente. Entonces, y he visto también que en pericarditis, este signo que se debe producir cuando pedimos al paciente que inspire, ¿no? Debería aumentar tipo de insuficiencia cardíaca derecha en la pericarditis congestiva crónica. Se deprime, ya vieron en la presentación. La exploración no solo del corazón, del ritmo, de la frecuencia cardíaca, de las alteraciones del ritmo, etc. De los ojos, no vamos a hablar de los ojos, vamos a hablar a nivel del corazón. También la parte respiratoria, la auscultación. Habrán visto que en consulta, particularmente yo siempre ausculto los pulmones y me voy desde arriba, desde el vértice a la base. No, el efecto en la circulación, cuando hay alteración de insuficiencia cardíaca, hay presencia de sectores crepitantes en las bases pulmonares, ¿no? Por esta existencia de líquido en los sacos alveolares. También puede haber sectores bronquiales y sibilances, lo que les dije, por aumento del espesor de las paredes del ventrículo, de acuerdo por el edema que está. Bueno, solo los pulmones, la evaluación de pulso arterial, un pulso alternante, ¿no? Un pulso saltón. Entonces, un pulso alternante, una onda chica, una onda más grande, es un pulso saltón. Ya nos está informando, como hemos visto en valvulopatías, el pulso saltón puede haber una insuficiencia valvular aórtica, porque la sistólica es alta, la amplia, y la diastólica es casi cero, entonces es un pulso saltón. Incluso ustedes vieron en semiología que ya se ve con el paciente, ¿no? Al principio al ver con ese signo que tiene de saludo permanente, el gran movimiento permanente de la cabeza. La inspección del corazón, tal vez que hacemos la inspección, buscar el área preponderante, la afección, el choque de la punta. El choque de la punta lo vemos desplazado hacia abajo y hacia afuera. Ya no está en el quinto, cuarto espacio intercostal, línea microauricular, está en sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, y estas características del choque de látex pueden darse incluso alguna tendencia, algunos diagnósticos, cuando es amplio, decimos un llenado ventricular amplio, que puede ser secundario de insuficiencia valvular aórtica, etc., ¿no? La palpación
aparte de buscar el choque, el latido del lápex que ustedes han visto en generalidades, también podemos buscar o percibir el frémito, thrill, sensación táctil de un soplo, ¿no? Que se manifiesta cuando hay una insuficiencia valvular importante. Por ejemplo, una insuficiencia valvular mitral. En una insuficiencia valvular secundaria, vimos en infarto de miocardio cuando hay ruptura de las válvulas a nivel del tabique, ¿no? Puede haber una consciente ventricular y percibirse un frémito, si este es amplio, un trill. La auscultación del corazón ya están vistas en generalidad los distintos focos de auscultación, foco órtico, pulmonar, mitral, tricuspidea, ¿no? Y los accesorios. Entonces, en busca de esto. Los ruidos cardíacos, pues el primero ya saben que se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide. El segundo, al cierre de la válvula pulmonar y aórtica y pulmonar, perdón. Entonces también hay un tercer ruido y hay un cuarto ruido. El cuarto ruido se debe al llenado rápido de los ventrículos, del ventrículo izquierdo. Y generalmente este cuarto ruido a veces se hace perceptible cuando hay falla ventricular. El llenado es amplio, el llenado es brusco y se percibe. Pero no solo eso, también se hace evidente que no siempre, no se escucha habitualmente en personas el cuarto ruido. En niños es posible escuchar el cuarto ruido. Entonces escucha un ritmo de galope que llamamos en insuficiencia cardíaca. La presencia de alteraciones en los ruidos cardíacos, como los ruidos agregados, llamamos los famosos soplos cardíacos, ¿no? Los soplos cardíacos que están producidos por el aumento de la turbulencia del paso de la sangre a través de un área estrecha o una insuficiencia valvular, ¿no? Entonces, cuando hay estrechez, produce soplos, y este soplo es más intenso cuando es más estrecha la abertura, que puede ser en la aorta, en la pulmonar, etc. O producir lesiones a nivel de la mitral tricúspide que ya se manifiestan en diástole, ¿no? Todos los soplos expulsivos que también han visto en valvulopatías se producen durante la sístole. Una estrechez valvular aórtica produce un soplo sistólico más importante, más evidente en foco aórtico, no siempre accesorio aórtico, y así el pulmonar, etc. Pero las estrecheces, las estenosis valvulares, como la mitral, se producen durante la diástole, durante el llenado ventricular, ¿no? ¿Ok? Y han visto también las características específicas de cada uno de estos en valvulopatías. Bueno, exploración no solo del tórax, hemos ido cara, cabeza, cuello, tórax, ahora vamos al abdomen. En el abdomen, a la exploración simple ya poder ver no solamente con la palpación, sino desde la inspección, si hay un abdomen prominente y hay datos de ascitis de líquido, ya podemos estar pensando en una falla ventricular derecha importante que causó lesión hepática, hay cirrosis hepática, ¿no? Bueno, pero también ahí vamos a palpar. La palpación es bien importante para determinar el tamaño de la hepatomegalia, ¿no? Es una hepatomegalia sensible, dolorosa, ¿no? Por distensión de la cápsula de glicio. Entonces, además hemos visto que al hacer esta compresión, pedimos al paciente que inspire y a la vez vemos la región cervical, el cuello. ¿Y qué observamos? Ahí vemos aumento de la ingurgitación yugular, se hace más evidente. Aquí hay una insuficiencia cardíaca con predominio derecho. Bueno, extremidades, hemos visto que es importante la exploración de las extremidades, la presencia de edema, acude de líquido en el celular subcutáneo, ¿no? Y el famoso signo de Fover que han visto en generalidad, también la compresión que se hace en el área tibial, generalmente, o a nivel de los maleolos, durante unos segundos, 20-15 segundos, y si deja una fobia, decimos positivo. Puede haberse fosis distal. Bueno, entonces derecha, hepatomegalia predominante, la posición en la cual está, edema de miembros externos predominantemente miembros inferiores, incrustación yugular. ¿Ya? Entonces, para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca hay varios criterios, criterios de Framingham.
criterios mayores, criterios menores. Si se fijan, todos estos criterios son semiológicos, son hallazgos por la exploración física de la anamnesis. No hay aquí de aparatos, ¿no? La disnea paroxística nocturna que ya lo expresamos es un criterio mayor. La ingurgitación yugular y manifiesta y más con el signo de aumento por no compresión del área hepática es un signo mayor. Receptores pulmonares, cuando predominantemente ese receptor está en las bases y son crepitantes, y vamos a ver en pulmones, hay receptores crepitantes, subcrepitantes, bronquial, crépitos por acúmulo de líquido en los alveolos, entonces ya hablamos que le detecta cardiomegalia por inspección, palpación y el edema de pulmón que está siendo manifiesto por los receptores crepitantes, ¿no? Hablamos de un tercer ruido, ¿se acuerdan? El tercer ruido, cuando el llenado ventricular se debe a una distensión amplia, se produce un tercer ruido, también un sí. El criterio es menor, no le debe ni un superior criterio menor, la tos nocturna, que puede verse en muchas otras cosas. La disnea de esfuerzo, criterio menor, pero bien, si hay una disnea de reposo, ya es un criterio mayor. La frecuencia cardíaca elevada, más de 120 o más de 100, incluso en reposo, ya es un dato de insuficiencia. Los derrames pleurales. Dos criterios mayores, diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Un criterio mayor y dos menores, puede ser también diagnóstico de insuficiencia, o tres menores. Todos son criterios clínicos, determinados por interrogación y exploración física. Bueno, hasta aquí lo que nos interesa. De acá, una vez que hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca clínico, el síndrome de insuficiencia cardíaca, ya tenemos que hacer uso de los recursos que tenemos a mano, ¿no? El electrocardiograma, principalmente, fuera de estas, entonces, examen de rutina, hemograma, creatinina, etc. Pero el electrocardiograma, que es una cosa de primera instancia, no, este es uno de los. El electro y la radiografía de tórax son los dos elementos que tenemos a mano y usamos inmediatamente. Determinación del electrocardiograma, que nos va a hablar de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco y de las alteraciones. El electrocardiograma nos puede informar crecimientos auriculares, crecimientos ventriculares, sobrecarga de presión, ¿no? Ahí dice, hay una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, a datos de isquemia, como hemos visto en coronariopatía, es una T plana, una T invertida, hay isquemia subertical, datos de necrosis, hay una Q, hay necrosis, ha habido un infarto aquí, ya nos está informando, ¿no? O sea que eso, y lo van a ver con detalle cardiología también. Radiografía de tórax, la radiografía de tórax es otro instrumento que tenemos casi inmediatamente, y ello analizamos no solamente la silueta cardíaca, si hay cardiomegalia o no, la redistribución del flujo pulmonar, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca, esta redistribución del flujo pulmonar, como ven en radiología, tiende más a ser más evidente hacia arriba, hacia los 2/3 superiores. ¿Ya? Después haremos el ecocardiograma y todos los estudios. En el ecocardiograma se puede evaluar la función contráctil, se hace una determinación de las famosas insuficiencias cardíacas que todavía no tienen manifestación clínica, pero que hay manifestación a este nivel, ¿no? Con Doppler. Bueno, tratamiento y todo dentro de nuestros detalles. Entonces, es a grosso modo la presentación de insuficiencia cardíaca, sobre todo para motivarles el hecho de que prestarle atención a nuestros instrumentos que son la anamnesis, la interrogación y la actuación física. En la anamnesis hemos visto que por la estadificación, el estadio de la insuficiencia cardíaca, los antecedentes son de importancia. El hecho de que el paciente tenga una diabetes de larga evolución, sea un hipertenso de largo tiempo también y maltratado, ya nos está hablando de que puede haber y que hay ya datos de un paciente proclive a insuficiencia cardíaca, un paciente con coronariopatía. Todavía no está en edad de insuficiencia cardíaca, camina, no, ya hago todo, subo, bajo, camino, pero ya ha tenido dolores opresivos, ha tenido angina de pecho, ya tenés otro dato. Por eso nos dice que el tratamiento ya empieza ahí, con el interrogatorio, con diábolos en nuestro medio, el interrogatorio de antecedentes, antecedentes heredofamiliares, fisiológicos, no vivienda, dónde ha nacido, antecedente de contacto, en nuestro medio, la famosa enfermedad de Chagas es frecuente.
¿verdad? Bien, muchachos, espero que de algo les sirva, por lo menos para motivarles para que revisen con detalle en los libros correspondientes. Gracias, entonces, pues el viernes nos vemos.